Bueno, buenos días. Voy a iniciar la clase número 2. Para esto vamos a considerar los siguientes aspectos. Si esta es una línea de transmisión, lo vamos a poner en este sistema de eje de referencias y que también está relacionado con este sistema. Y hemos visto que esta es una onda, nos permite hablar de una onda transversal electromagnética con su campo eléctrico, su campo magnético, los 90 grados y la dirección de propagación. Bueno, esta es la onda transversal electromagnética y hemos dicho que esta línea tiene la particularidad de guiar a estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Digamos, este sería el camino. Por eso, esta línea de transmisión se llaman también guía de onda, porque si esto da una curva, las ondas también van a seguir ese camino. O sea, aquí hay una relación, como hemos dicho en la clase anterior, entre el campo E, el campo H y las corrientes variables que están en estos dos conductores. Eso quiere decir que podemos estudiar a las variables que rigen el comportamiento de una línea de transmisión utilizando las ondas electromagnéticas, ¿sí? Con ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, ese estudio no lo vamos a hacer en esta materia y por el contrario, vamos a estudiar esta línea de transmisión buscando la otra alternativa, ¿sí? Esa alternativa es suficiente para los propósitos de nuestra materia y la otra alternativa es utilizar los parámetros circuitales asociados a estas líneas de transmisión. Quiere decir entonces que en esta primera parte vamos a utilizar la teoría de circuitos para analizar líneas de transmisión. Entonces, eso implica que debemos tener nuestro modelo. Nuestro modelo circuital es el siguiente. Ahí está. Entonces, esto va a significar estos dos puntos, esto es decir, que es una línea de transmisión, ¿sí? Con dos conductores. Estamos asumiendo que estos conductores son exactamente iguales, ¿sí? ¿Y por qué puede circular por ahí una cierta corriente? Y si es así, las condiciones son tales que esta corriente en módulo es igual que esta, nada más que en sentido contrario. Esas son las leyes del circuito. Después vamos a considerar, en este caso, este va a ser nuestro modelo. Aquí, si bien aquí se pone generador, ¿sí? Esto en la práctica puede ser un amplificador, puede ser una PC, ¿sí? O puede ser un computador también. ¿Sí? Entonces, muy bien. Esto que está como carga, aquí puede ser una antena, ¿sí? O puede ser una impresora, ¿sí? O sea, en el sentido de que este sería el lado que emite la información y este lado el que la recibe o la procesa, ¿sí? Si es en el caso de antena, para irradiarlo la onda electromagnética. Entonces, a veces hablamos también nosotros del lado 1 y lado 2, porque esto es simétrico, ¿no? Si hablamos de aquí de una antena, esta antena utiliza este medio de transmisión para que sea procesado aquí en el receptor. Y al revés también, ¿no? Si este es un transmisor, a través de esta línea, ¿sí? Se va a llegar a una antena para irradiar. Muy bien, entonces, ¿este modelo para qué nos va a servir? Obviamente aquí, estos son conductores y esto es un dieléctrico y hay una separación entre ellos. Este dieléctrico puede ser el aire, es posible, pero también puede ser unos plásticos, hay diferentes plásticos, son aislantes que tienen diferentes parámetros físicos. Por eso, este modelo nos va a servir, vamos a tener
que analizar con este modelo estas variables circuitales L, E, C, R y G por unidad de longitud. Y esto va a depender de una línea en particular, ¿no? De qué están construidos los conductores. ¿Son de cobre o son de otro conductor? ¿Y cuál es el dieléctrico? Este puede ser plástico, papel. Entonces las características del dieléctrico influyen obviamente en el comportamiento de nuestro modelo. Este modelo nos va a servir para esto, para línea bifilar, para cable coaxial y para microcinta. Entonces estos tres elementos los vamos a modelar en base a este circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que considerar aquí en este dieléctrico? Bueno, aquí hay dos variables que caracterizan al dieléctrico. La permitividad y la permeabilidad. Con esos dos parámetros nos vamos a manejar, ¿ya? La permitividad y la permeabilidad. Hablemos de la permeabilidad, ¿eh? Hay una permeabilidad absoluta, una permeabilidad relativa del medio y una permeabilidad del vacío o musu cero, ¿no? Esta es la relación en las permeabilidades, ¿sí? Estas son básicamente las características eléctricas y magnéticas que puede tener un determinado dieléctrico, un determinado aislante. Como el dieléctrico no es ideal, no es perfecto, entonces tiene efectos sobre esta variable G. De la misma forma, estos conductores no son conductores perfectos, tienen una pérdida. Esa pérdida se refleja en R, ¿sí? Entonces, de esa manera también tenemos las variables estas L y C que se relacionan a la forma física de cada cable y a las corrientes que circulan en ella, ¿no? Y básicamente esta L depende de eso. Y esto depende de las características físicas. En fin, estas variables entonces son función obviamente de cada una de estas líneas. ¿Sí? Cada una de estas tiene estas variables. Entonces, ¿cuál es lo importante? Que esto obviamente van a ser diferentes y además van a depender de la frecuencia de operación, ¿sí? Es decir, en esta parte vamos a ver que vamos a tener que definir nosotros la frecuencia de operación. Para nosotros es significativa, ¿ya? Y vamos a hablar de nuestras frecuencias de operación que están relacionadas en nuestra área de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, la materia va a estar orientada al estudio de las frecuencias que en la práctica se utilizan en el área de telecomunicaciones, ¿sí? Porque pueden haber otros rangos mucho más bajos también, ¿sí? Pero no vamos a abarcar eso, nos vamos a centrar a estas variables dentro de nuestras áreas corresponde a nuestra área de telecomunicaciones. Bueno, ahora. Tenemos que hablar nosotros si esta línea, el medio de transmisión también le llamo yo, está operando en bajas frecuencias o en altas frecuencias. Ese término lo vamos a aclarar, ¿ya? ¿Qué significa bajas frecuencias y qué significa altas frecuencias en líneas de transmisión, ¿no? Esta línea se dice está trabajando en baja frecuencia y alta frecuencia. ¿En función de qué? ¿Sí? No tiene nada que ver con las altas frecuencias o bajas frecuencias que nosotros utilizamos en la parte de VHF y UHF, ¿no ve? Decimos audio baja frecuencia, VHF alta frecuencia. Bueno, eso no funciona aquí. Acá hay otro concepto de alta y baja frecuencia, que está íntimamente ligado a estos parámetros y a la frecuencia de operación. Entonces, para definir eso, ¿sí? Tenemos que buscar nosotros una variable que nos permita decir si estamos trabajando en alta frecuencia o en baja frecuencia. Eso tenemos.
Y eso está relacionado, miren, con lo que ustedes ya conocen, ya han debido ver en física o en otra materia, lo que se llama la profundidad de penetración. Y esto ocurre de lo siguiente. Este es un conductor, ¿sí?, que para una determinada frecuencia, ¿sí?, por el efecto pelicular, que también se llama, en la medida de que la frecuencia de la corriente aumenta a través de este conductor, los electrones tienden a migrar, digamos, hacia la superficie, ¿sí? En la medida que la frecuencia se va aumentando, la corriente es mayor y los electrones tienden a irse a la superficie. Y hay que imaginar, entonces, en frecuencias elevadas, los electrones prácticamente van a circular por la periferia. Ese es un efecto que ya se conoce desde hace mucho tiempo, y entonces, entonces podemos decir, miren, si los electrones en alta frecuencia están circulando solo por la periferia, no es necesario tener un conductor sólido, ¿no? Podemos sacarlo todo este material y simplemente utilizar la periferia, que es por donde circulan los electrones a alta frecuencia. Eso se hacía básicamente antes de que aparezca la fibra óptica en los aviones, ¿no? Entonces los conductores en los aviones eran el mejor conductor, y el mejor conductor que se podía utilizar era la plata. Entonces los conductores eran de plata, y esos pequeños tubos así, para evitar el peso, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora eso ya no se utiliza porque se utiliza la fibra óptica. Muy bien. Entonces, esta profundidad de penetración, nosotros estamos hablando del conductor, entonces tenemos que ver cómo podemos calcular. Obviamente, aquí hay un valor, pero en la práctica, obviamente los electrones se distribuyen aquí, y conforme se acerca al centro, están disminuyendo en cantidad. Entonces se toma un valor L ya definido de referencia, ¿no? Ese valor L después lo vamos a relacionar con las dimensiones del conductor. Ese L es para después considerarlo, compararlo con las dimensiones del conductor. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, como ustedes ven, aquí vamos a poner entonces nuestra fórmula para calcular el L, ¿no? Este es significativo. Entonces, el L, para nosotros, vamos a utilizar esta fórmula para calcular esa profundidad de penetración. Aquí está 2pi por F, ahí está la permeabilidad y esta variable de la conductividad. Entonces aquí tenemos la conductividad. Eso quiere decir que el L depende aquí de la frecuencia, ¿ven? Cuando la frecuencia va creciendo, este L va disminuyendo. En frecuencias altas, esto es prácticamente el límite, el borde del conductor. Ese es este L. ¿Ya? Entonces, conociendo estas variables, que es la permeabilidad y la conductividad de los diferentes materiales, podemos calcular el L. Entonces, por eso es que en el texto nos da la tablita de estos valores, ¿ve? La conductividad de los principales conductores. Miren, acá están los principales conductores, el cobre, el que más se utiliza, ¿sí? Esto está dado en Siemens sobre metro, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, esta forma. Por el momento lo dejamos aquí y vamos a hablar un poquito ahora de esta variable de conductividad, que me permite clasificar a los materiales en aislantes, en semiconductores o en conductores. Nosotros nos vamos a manejar en el campo de los aislantes
y de los conductores en esta materia, ¿no? Entonces, y obviamente que todo esto está relacionado también con las variables de L, R, G y C circuitales. Por eso, ya está claro de que estos valores circuitales van a depender del material aislante, del conductor, de la forma que tiene la línea y de sus dimensiones. Y obviamente aquí está la frecuencia de operación. ¿Y así? Entonces, la resistencia R, por ejemplo, depende de la resistividad del material, del que está hecho y de su forma. Entonces, todos estos materiales podemos clasificarlos nosotros en función de la conductividad. Miren, la parte aislante, estos son los valores de la conductividad. Acá nosotros vamos a trabajar también con esta parte acá, puede ser con mica o plásticos, acá hay esta zona. Estos semiconductores no utilizamos nosotros, pero sí hablamos de los conductores, ¿no? Muy bien. Entonces, debemos avanzar un poquito. Ahí está la variable G, ¿sí? Esta es, depende, obviamente está ligado a las características del material aislante, la conductividad. Otra vez crece con la frecuencia. Además se producen las denominadas histéresis del dieléctrico, ¿ya? La histéresis del dieléctrico, ustedes lo han debido ver, esa es los materiales dieléctricos tienen en realidad partículas eléctricas y magnéticas, ¿sí? En este rango de operación donde nosotros vamos a trabajar, en las frecuencias de operación que vamos a trabajar, vamos a despreciar los efectos magnéticos, ¿sí? Incluso a los efectos eléctricos también lo vamos a considerar como un escalar, porque en realidad la permitividad no es una variable escalar, es una variable compleja, ¿sí? Entonces vamos a simplificar nosotros las particularidades del dieléctrico para podernos manejar en forma más concreta y utilizarlo en nuestra teoría de circuitos. Quiero decir de la siguiente manera: si tenemos un material dieléctrico, ¿sí?, y le aplicamos una onda electromagnética, un campo eléctrico, ¿sí? Bueno, si el campo eléctrico tiene una cierta dirección respecto del material, entonces su permitividad tiene un valor. Y si cambia la dirección del campo eléctrico, también tiene otro valor, ¿sí? Bueno, esas particularidades no vamos a considerar nosotros en nuestro análisis, lo vamos a considerar como un escalar, ¿ya? Por otra parte, el efecto de los dieléctricos sobre el campo magnético, ¿sí?, también en la mayoría de los casos lo vamos a despreciar, ¿no? Eso estamos haciendo para poder trabajar en nuestro modelo de circuito. Y en las bandas que nosotros trabajamos, la verdad que no tienen efecto, por eso es posible despreciar. El problema de la histéresis, para nosotros es un problema, ¿no?, porque son los efectos magnéticos y que producen calor en el dieléctrico. Ese es el principio que se utiliza para microondas, ¿no? En un microondas, ¿qué es? Es un dieléctrico al que se le aplica alta frecuencia. El dieléctrico es el aire. Entonces se le aplica una alta frecuencia con un cierto voltaje. Y por ese efecto se produce el calentamiento. En ese caso, en el microondas, que trabaja en el orden de 2.4, 2.5 GHz, el calentamiento se produce por la histéresis y en ese caso es un efecto deseado, ¿no? En nuestro caso no es. Entonces, para analizar un poquito
cómo vamos a trabajar, es necesario que utilicemos las ecuaciones de Maxwell, que ustedes lo conocen, de propagación, y ubiquemos a nuestra variable, que es la permitividad. Para eso, acá tenemos estos operadores que nos definen la densidad de corriente y la densidad de corriente de desplazamiento y la corriente de conducción, ¿no? Ese es en los dos conductores. Si de aquí sacamos el factor J omega, despejamos aquí, ¿sí? Nos va a quedar esta variable, ¿sí? Esta es la permitividad. Esta es la que queremos analizar, ¿sí? Para saber cómo es realmente y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, de aquí estamos despejando, aquí está la permitividad, ¿sí? Entonces, si todo esto es la permitividad tiene un valor real y un valor imaginario. Entonces, es un complejo. Tiene sus dos variables. Es complejo. Entonces, realmente tendríamos que tener, eso implica que el valor de todo esto depende del ángulo entre este campo eléctrico y en el material. Pero nosotros vamos a despreciar este efecto y solamente vamos a utilizar la parte real de la permitividad. ¿Está bien? Entonces la permitividad es compleja. Podemos anotarlo así con esta variable, ¿sí? Tiene parte real y parte compleja. Pero nosotros solamente vamos a utilizar el E. Entonces, para ver cómo sacamos ese E y qué relación hay con los fabricantes, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta, nosotros aquí en la academia podemos utilizar variables, unidades que después en la industria, en el mercado, no se utilizan, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el dB, pero no pueden ir a comprar ustedes una línea aquí en el mercado y decir, bueno, deme una línea de pérdida de 3 dB. No existe. Entonces, hay algunas características que hay que tener cuidado. Si le dicen 3 dB así, bueno, por ahí sí es algún técnico, pero en general, ahí se dice, no, quiero una línea RG45. Ya saben ellos qué características tienen, qué pérdidas tienen, ellos les venden así nomás. ¿Sí? O, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el NEPER para la atenuación, pero ese NEPER lo utilizamos aquí en la academia. Las empresas industriales utilizan más que el NEPER, el dB. ¿Está bien? Entonces, aquí también ocurre algo así parecido, ¿sí? Por ejemplo, es importante conocer la permitividad, pero la industria no nos habla, no nos da directamente este valor de la permitividad. Si bien puede dar algunos valores de los materiales, pero nos la presenta de otra manera, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, para diferenciar eso, los términos, vamos a graficar esto, ¿no? Este sería un gráfico de la permitividad con su parte real y su parte compleja. Este nos interesa. El gráfico va a ser el siguiente. Ahí estaría bien. La parte real y la parte imaginaria. Aquí está la permitividad. Entonces, aquí se define, es el dato más utilizado, digamos, por los fabricantes, es en vez de utilizar este valor real, utilizan la tangente de este ángulo y le llaman la tangente de pérdida o factor de disipación, porque les decía que genera calor, ¿no? Entonces, ese ángulo de disipación o tangente de pérdidas. Los fabricantes hablan de la tangente de pérdida. Este es un dieléctrico que tiene esta tangente de pérdida y nos da la tangente de este ángulo en vez de dar este E. ¿Sí? A veces lo dan y a veces no.
¿Ya? Pero nosotros la tangente, si la tangente, calculamos la tangente de este delta, vamos a tener este valor, ¿no ve? Entonces, se puede utilizar, aquí estaría, ¿ve? Este sería la E, el módulo de la tangente de delta sería esto sobre esto, ¿sí? Entonces, si nos dan este valor, tenemos aquí 2pi por f, y conocemos el material, podemos despejar esta conductividad, ¿sí? O si se tiene esta conductividad, se puede también determinar este E. En fin, estas son las variables que se pueden manejar acá. Si tiene este dato, se puede obtener este, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar con este valor de E, el escalar. ¿Ya? Esa sería la relación. Entonces, ¿pero qué tipo de E? Ahí estoy poniendo la misma fórmula, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de la permitividad de los dieléctricos, pero esto también hay una permitividad absoluta, ¿sí? Una permitividad relativa y una permitividad del vacío. Esta es la relación entre las tres permitividades, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los casos con la permitividad relativa, ¿sí? Pueden dar la permitividad relativa del material, ¿sí? Y estamos asumiendo que la permitibilidad del vacío es esto, es un cero y toma este valor, ¿no? Hay que dar con sus unidades en Faraday por metro. ¿Bien? Bueno, entonces, ya sabemos que estrictamente la permitividad es una variable, es un vector, pero nosotros al despreciar la parte imaginaria lo volvemos simplemente escalar. ¿Ya? Muy bien, entonces, otra forma de ver lo mismo, nada más que utilizando otras variables que están también en la ecuación que ya hemos puesto, que lo voy a volver a repetir aquí, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Es esta ecuación. Entonces, esta corriente de desplazamiento y esta corriente de conducción, aquí se llama, ¿no? Corriente de desplazamiento, corriente de conducción. Son estas mismas variables que están aquí, ¿sí? Ahora, esto lo ponemos en forma fasorial. Acá, esto que está en forma rectangular, lo ponemos en forma fasorial y vamos a tener de nuevo estas relaciones y nos vuelve a aparecer aquí el delta, ¿no? Esto es simplemente otra forma de definir el delta. La misma variable anteriormente, pero en función de las corrientes de conducción y en función de las corrientes de desplazamiento. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora para trabajar a nosotros, ¿qué nos interesa? La permitividad relativa o la tangente de disipación o la tangente de pérdida. Por eso, esta tablita es para nosotros, nos va a servir de útil. ¿Ya? Fíjense que aquí está el material dieléctrico, aquí está su permitividad relativa y aquí está la tangente delta, ¿no? La tangente. Generalmente dan los fabricantes, estos valores. Bueno, en este caso tenemos tanto las dos variables que nos interesan, esta o esta, ¿no? Ojo, fíjense, estrictamente vamos a ver que muchas de las variables, yo diría prácticamente todas nuestras variables, ¿sí? Varían con la frecuencia, ¿ya? Por eso las tablas que estamos utilizando en esta materia son para, vuelvo a repetir, para el rango de operación en nuestra área de telecomunicaciones, ¿sí? Y aquí por eso ponen la nota, ¿no? Estos son valores aproximados, pues dependen de la temperatura y de la frecuencia. Entonces, si estamos en frecuencias muy bajas o muy altas, todo eso, hay variación. Pero para nuestros problemas, para nuestro análisis, vamos a considerar estas que son constantes. ¿Ahí? Bueno. Por ejemplo, miren, aquí está, miren cómo varía la conductividad de algunos dieléctricos. El poliestireno es un tipo de plástico y el teflón. Este es un aislante
muy fuerte, ¿no? Es realmente un dieléctrico que se utiliza para blindaje de flybacks. El flybacks, bueno, ahora ya casi no existen los flybacks. Los flybacks eran un elemento sumamente necesario en los osciloscopios de tubo de rayos catódicos. Necesariamente había un flyback. ¿Y qué es el flyback? El flyback es el que me genera el alto voltaje positivo que se ponía en la pantalla, porque los electrones que salen del cátodo del tubo tienen que recorrer cierta distancia y llegar hasta la pantalla del osciloscopio o de los televisores, que es el mismo principio, ¿no? Entonces, recorrer esa distancia de centímetros de las cargas de los electrones implicaba tener una alta potencia de voltaje. ¿Y cómo cuánto? 10.000, 15.000, incluso 25.000 voltios en el caso de los televisores grandes, de eso de 25 pulgadas, que tal vez por ahí existan en algún lado. Entonces, ahí, cuando los equipos tienen un tubo de rayos catódicos, los osciloscopios también, pero obviamente todo dependía del tamaño del osciloscopio, era necesario. Entonces, había que generar un alto voltaje. ¿Vale? Pero ese alto voltaje es peligroso si uno no lo aísla y no lo protege. El encargado de proteger esos altos voltajes era este teflón, ¿sí? Es un tipo de plástico muy buen aislante, ¿sí? A pesar de eso, a pesar de cómo se genera de 20 voltios, de 220 voltios de la red a 25.000 voltios, por ejemplo. Es un transformador. Entonces, ese transformador estaba cubierto por este teflón. A pesar de eso, igual, si ustedes se acercaban, entonces era un transformador de muchas vueltas cubierto por esto. Todo cubierto por el teflón. Entonces, ustedes se acercaban, ¿sí? Con un desarmador, con aislante, ¿sí? Y antes, menos de 1 centímetro, soltaba un arco color azulino. ¿Eso qué es? El dieléctrico que estamos utilizando, ese era el aire. Y como adquiere un alto voltaje, entonces se soltaba un arco y se sentía el olor del ozono, ¿no? Eso era así. Entonces ahí había que tener cuidado porque no era necesario tocar todo el transformador que estaba envuelto dentro de este teflón, porque sí era complicado, ¿no? Muy bien, entonces, ese teflón también, miren, dependía de la frecuencia, aquí está su conductividad, o como los plásticos, ¿ve? Pero nosotros vamos a tomar unos valores constantes para operar, ¿sí? Vamos a tomar algunos valores constantes, miren, para esta conductividad. Lo mismo vamos a hacer en la tangente de delta. Pues, si esta conductividad varía, como esto también es la parte compleja de la permitividad, entonces también la tangente de delta va a variar, ¿sí? Fíjense, en este caso, miren el poliestireno, aquí son ejemplos, ¿eh? Va aumentando la tangente de delta y el teflón es más o menos constante, ¿eh? Para alta frecuencia. Entonces, esas son las características de los dieléctricos, pero nosotros lo vamos a simplificar, vuelvo a repetir, porque vamos a trabajar con valores constantes cuando sea necesario. Muy bien. Entonces, ahora nos faltaría analizar el L, C, R y G de cada tipo de línea, ¿no? Ya estamos acotando las variables que dependen de la frecuencia. Ahora nos interesaría saber cómo vamos a calcular en la práctica los valores de R, G y C. Esto lo voy a poner acá de la siguiente manera, ¿ve? Hay bastante bibliografía, ¿sí? Hay bastante bibliografía y además varias fórmulas para calcular
los L, C, R y GC para un tipo de línea. Para un cable coaxial, para una línea bifilar, según el plástico, en fin. Hay varias formas, ¿sí? ¿Cómo se puede calcular estas variables? ¿Sí? En el texto, y no es sencillo, ¿no? En el texto hay un solo ejemplo para calcular calcular una L de una línea bifilar, ¿sí? Entonces es todo un proceso. En el texto, para simplificarnos eso, vamos a utilizar ya fórmulas elaboradas. Lo único que hay que tener en cuenta es estas condiciones, ¿sí? Miren, aquí dice, podemos calcular nosotros la inductancia L, C, R y G de una determinada línea, pero nosotros vamos a asumir mu sub R igual a 1. Y con esto estamos diciendo, no vamos a ver los efectos magnéticos del dieléctrico al hacer esto. Y si mu sub R es igual a 1, como mu sub R está acá 1, entonces el mu para nosotros va a ser igual al mu sub 0. Y con esto vamos a trabajar, porque estamos despreciando este 1. ¿Ya verdad? Muy bien. Entonces el mu absoluto va a ser para nosotros igual al mu sub 0 y vamos a trabajar con esto, este mu. Salvo que se diga lo contrario. Pero en general vamos a trabajar así. De lo mismo. Y si es la permitividad absoluta, la relativa por la del vacío, aquí sí vamos a trabajar a veces con esta variable o con la absoluta, ¿no? Hay fórmulas que pueden tener esta relativa o esta absoluta. Con esas dos nos trabajamos. Y esta ya es un dato conocido. Muy bien. Entonces, antes de analizarlas, de entrar a las fórmulas, porque el texto dice, bueno, si es un cable coaxial, usted puede calcular LC y R y nos da las fórmulas. ¿Verdad? Si es una línea bifilar, también nos da las fórmulas para calcular esto. Pero ahora ya vuelvo de nuevo a lo que quedó pendiente sobre efecto pelicular o la profundidad de penetración. Habíamos quedado de que la profundidad de penetración es una variable que dependía obviamente del tipo del conductor, de la frecuencia de operación y de la conductancia del propio conductor. Eso era nuestra fórmula, que la vuelvo a repetir aquí, ¿ya? ¿Y por qué es necesaria esa formulita? Porque aquí dice, ¿ve? Antes de utilizar las fórmulas, se debe analizar la relación entre la profundidad de penetración y el radio del conductor. ¿Ya? Entonces, volvemos por eso a hablar de nuestra fórmula y tenemos que comparar el valor de la profundidad, el valor de L, ¿sí? Con el radio del conductor. Y esa relación nos va a decir si estamos trabajando en altas frecuencias o en bajas frecuencias. Entonces, pondremos de nuevo nuestra fórmula. Ahí está, ¿eh? Es este valor de la profundidad de penetración. Y aquí tenemos las variables 2pi por f, y estas son las características del dieléctrico. Entonces, es este valor que tenemos que comparar con el radio. ¿Sí? El radio del conductor. Si es de cobre, con eso. Muy bien. Entonces, la regla es esta. La regla para definir si estamos trabajando en alta frecuencia o en baja frecuencia. ¿Sí? Esto es obviamente para línea de transmisión, ¿no? Entonces, la regla es esta. Ahí está. Esto hay que comparar con el radio del conductor. Ahora, si la profundidad de penetración, el valor de L, es comparable o mayor que el radio del conductor, ¿sí? Se dice que estamos trabajando en bajas frecuencias. Y entonces hay que utilizar las fórmulas para calcular R, L, G y C, las fórmulas para bajas frecuencias, que nos da el texto.
La otra condición sería L es pequeño en comparación al radio. ¿Sí? Y entonces decimos que estamos trabajando en altas frecuencias. ¿Está bien? Muy bien, entonces, esta es otra forma de hablar de altas y bajas frecuencias relacionado a las líneas de transmisión. ¿Y por qué? Porque según sea el caso, vamos a tener fórmulas para altas frecuencias y para bajas frecuencias también. Eso ya lo tenemos en el texto. ¿Bien? A manera de ejemplo, en el texto está el ejercicio 2.2, ¿no? Y este es el resultado, lo ponen así, ¿no? La profundidad de penetración es igual a 0,66 sobre la raíz de la frecuencia de operación. Entonces, ¿esto qué es? Esto ya es un resultado de una línea en particular, ¿sí? Que me va a poner, que está puesta la profundidad de penetración en función de la frecuencia. Si aquí quieren poner un kilohertz, les va a dar la profundidad de penetración. 10 kilohertz, y ese es el ejercicio. Se calcula el L para diferentes frecuencias. ¿Para quién? Tiene que ser para un conductor específico, ¿no? Y en ese caso es para un conductor de cobre. Eso quiere decir que hay que poner la conductividad del cobre acá, ¿no? ¿Cuánto es el radio? 2 milímetros. ¿Sí? Y están separados 2 centímetros. ¿Y qué hay en el medio entre ellos? El polietileno. Entonces va a haber una fórmula, ¿sí? Que me va a poner estas variables del radio, la separación entre esta y el material aislante. Con todas esas variables y esta fórmula para el L, entonces recién, por ejemplo, se puede sacar esta, ¿no? Esta es una formulita ya elaborada, ¿no? Para este caso. ¿Sí? Si la frecuencia cambia, es esta la variable de la frecuencia. Pero si la separación cambia, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Más adelante les voy a utilizamos nosotros una fórmula. Tenemos cuánto es el radio del conductor, de qué material es el conductor y cuánto es el radio. Y cuánto están separados los dos conductores. Y qué material hay entre los dos conductores. Puede haber, como les decía, plástico, papel, hay en algunos casos, en el caso de las líneas de telefonía, por ejemplo, ahí ves papel. ¿Sí? O finalmente, aire. También vale, ¿no? Las primeras comunicaciones, como les decía en la anterior clase, eran de esa manera, ¿no? La clave Morse era así. Eran dos conductores, postes separados a cierta distancia y ese era el sistema. Entonces, este es un ejemplo concreto. El ejemplo está resuelto en el texto de esta formulita y calcula para diferentes valores cuánto es el L. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto quiere decir lo siguiente. Veremos nuestras fórmulas, ¿sí? Sí, para la línea bifilar, para el cable coaxial y para la microcinta, que son los tres tipos de líneas para los que vamos a trabajar en esta parte de la materia. Acá estaría. Miren. Esto es para línea bifilar. Entonces, en una línea bifilar, este es el conductor 1, el conductor 2. ¿Sí? ¿Y qué hay aquí en el medio? El dieléctrico. El dieléctrico que une ambos conductores. Este es el dieléctrico. ¿Qué variables tiene el dieléctrico? Aquí está la conductividad del dieléctrico, la permitividad y la permeabilidad. Aquí está. ¿Sí? Después vemos el conductor, aquí también está la conductancia del conductor y la conductancia del conductor, que se supone son iguales, y el radio. Y aquí está la separación, ¿ve? La separación entre ellos. Entonces, aquí habría que hacer todo un análisis, todo un proceso para calcular
el R, el L, el G y el C. Pero antes tenemos que hacer la comparación, ¿se acuerdan? De este radio con la profundidad de penetración. En base a estas dimensiones, con la frecuencia que trabajemos, vamos a tener un L. Si el L es del orden o mayor que esto, hemos dicho bajas frecuencias. Y entonces, si ese sería el caso, tenemos que utilizar las fórmulas de bajas frecuencias para L, R, C y G. Aquí están elaboradas. Aquí está el valor de L, el valor de R, el valor de C y el valor de G. Esto es para calcular estos parámetros, ¿sí? Circuitales, sí es baja frecuencia. Si estamos en alta frecuencia, hay que decir que el L es muy chico comparado con este valor de A, entonces utilizamos las fórmulas de alta frecuencia. Aquí tenemos lo mismo, la fórmula para calcular L, C, R y G. Fíjense que aquí está en este caso, aquí hay la profundidad de penetración, miren. Está la profundidad de penetración, en esta no. Miren, aquí está la profundidad de penetración. Y todavía como aquí hay estas funciones, este es coseno hiperbólico, ¿sí? En el cierto caso en que la separación de, esta separación de sea mucho mayor que este, si este es 2 milímetros y esto es, no sé, 20 centímetros, ¿sí? Porque a veces hay separaciones así grandes si están en el aire. Entonces, para esas aproximaciones, se pueden, para estas, digamos, para estas condiciones tienen estas fórmulas más, más simplificadas, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿eh? Para esas aproximaciones, si se cumple. Bueno, después nosotros vamos a tener una fórmula, ¿sí? Que ya se da un determinado conductor, ya se ha hecho el cálculo de todas estas variables, y ahora esto ya se lo necesita operar en la práctica. Este ya es un determinado conductor, ¿no? Entonces ustedes ya se están dando cuenta que no se puede pedir cualquier línea bifilar. En el mercado hay cierta cantidad de líneas bifilares con ciertos dieléctricos y con ciertas separaciones. No hay, no es muy grande, quiero decir, ¿no? Hay ciertas líneas ya de fábrica preparadas para trabajar en la banda de VHF, en la banda de UHF o en la banda de microondas. Entonces, dentro de eso tampoco hay un valor arbitrario cualquiera, ¿no? Hay ciertas líneas ya definidas para operar en ciertas bandas. Eso quiero decir. Y cuando eso ocurre, a veces entonces en la práctica necesitamos un pedazo de línea de transmisión para una cierta tarea. Y vamos al mercado y no hay esa línea de transmisión. Entonces hay que fabricar, hay que hacer ese pedazo de línea de transmisión. ¿Sí? Eso vamos a hacer cuando avancemos en la parte de adaptadores, ¿no? Y bueno, este sería para el caso de la línea bifilar. Prácticamente de la misma manera, ¿sí? Se hace para los cables coaxiales y para la microcinta. Miren, vamos a pasar uno. Aquí está. Ya de nuevo, aquí está el cable coaxial. Pero ahora nos interesa el conductor, ¿no? Y aquí estaría el radio del conductor. ¿Ve? Ahora ahí hay las variables del radio del centro del conductor a esta es la malla o el blindaje que puede tener el cable coaxial, y ahí están las dimensiones, ¿no? Miren, diámetro interno, diámetro externo, de nuevo, estas variables, acá también de eléctrico, ¿no? Y esta es la geometría. Ahora, igual hay que hacer la comparación, ¿no? Calcular el L para y aquí está con su A.
Si son aproximadamente iguales o del mismo orden, estamos en baja frecuencia o en alta frecuencia. Hecho eso, decimos, bueno, aquí está en bajas frecuencias y de nuevo tenemos las variables L, C, R y G, ¿no? En función de los parámetros, obviamente, como decíamos antes, ¿no? Dependen del material con que están hechos y de su geometría, ¿no? De la conformación en la práctica. Y para el caso de altas frecuencias, miren, se simplifica, ¿no? Las fórmulas inclusive. L, C, R y G. De nuevo, aquí está la profundidad de penetración. ¿Está bien? Y bueno, finalmente, veremos para la microcinta, ¿no? Para los planos paralelos, ¿no? Bueno, aquí igual las variables van a ser la separación, esta longitud, estas variables G, y aquí, de nuevo, permitividad, permeabilidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí están las condiciones, miren aquí. Un R es igual a 1 para estas condiciones. Y esta, aquí no tiene bajas frecuencias, porque esto no trabaja en bajas frecuencias, es exclusiva para altas frecuencias. ¿Sí? Entonces, directamente, aquí están las fórmulas L, R, C, G y Z, y estas serían las condiciones. Como ven, entonces, en las líneas de transmisión, en resumen, tienen sus variables R, L, G y C, que nosotros los vamos a utilizar para hacer un modelo matemático y poder sacar nuestras fórmulas para analizar una línea de transmisión. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa aplicar una cierta potencia, un cierto voltaje en la entrada de una línea y ver cuánto nos llega al final de la línea. ¿Sí? Ese es nuestro problema, eso lo vamos a hacer. Entonces, tener que tener un modelo matemático para trabajar con estas líneas. Por eso, la clase de mañana es para mí una clase clave, ¿ya? Es importante, porque eso es lo que vamos a hacer. Ya sabemos si nos hace falta calcular los valores estos circuitales asociados a una determinada línea de transmisión. Ahora ya tenemos que entrar a trabajar circuitalmente con nuestra línea de transmisión. Nuestro modelo circuital lo aplicamos ahora ya en la práctica. Y ya tenemos la posibilidad de calcular las variables ¿sí? Con las que vamos a modelar una línea de transmisión. Son estas variables, el R, C y G. En base a esa, vamos a hacer nuestro modelo matemático para trabajar con el. Entonces, eso es la clase de mañana. ¿Ya? Y para mí es importante, porque la cantidad de fórmulas que va a haber, alguien creo que contó, estaba más de 100 por 115, por ahí, la cantidad de fórmulas que hay en esta materia. Pero de esa cantidad de fórmulas son muy pocas después las que se utilizan en problemas concretos. Pero ese es un problema por la cantidad de fórmulas que hay que manejar adecuadamente. Pero tiene una gran ventaja esta parte de la vida. La gran ventaja es que vamos a utilizar una sola fórmula maestra, digamos, que es el resultado de unas ecuaciones diferenciales para analizar el comportamiento de la línea, y sobre esa fórmula se desarrollan todas las demás fórmulas. Por eso hay que entender conceptualmente cuál es esa fórmula maestra. Porque si se entiende esa fórmula maestra, después los problemas que van sucediendo, siempre recurrimos a esa fórmula. Y todas las fórmulas que vienen son derivadas de esa fórmula maestra que me sirve prácticamente para desarrollar toda la teoría. Es esa la ecuación clave. Es por eso que mañana, el que no viene mañana, se pierde un concepto importante, ¿no? Porque después viene la cantidad de fórmulas, y si uno no tiene claros los conceptos básicos aquí, es muy fácil perderse en la cantidad de fórmulas. ¿Ya?
Entonces aconsejo y díganle a sus compañeros también cuánto han estado. Han iniciado la clase 28 y ahora estoy en 31. No sé, yo había visto un poco más de asistentes, ¿no? Yo había visto que me estaba llegando por 40. No sé cuándo estarán aquí. De todas formas, les recomiendo que mañana estén presentes porque es la clase clave, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta sobre esto que podamos aclarar? ¿Sí? Ingeniero, una ¿Sí? pregunta. Las unidades de la profundidad de penetración, ¿cuáles serían? ¿Qué dices? ¿Las unidades? Sí, ¿qué se mide? No lo Sí, tenía. en centímetros. En centímetros. En la práctica está en centímetros, porque esta también está en el orden de centímetros o milímetros, ¿sí? En ese orden está. En la fórmula ya te da, ¿sí? Por eso les he puesto ahí el ejercicio ese, el 2.2. Vean, no está resuelto en el texto. Y ahí te sale y hacen el cálculo de L's para diferentes valores de frecuencia. Veanlo, el 2.2 creo que es. Ahí está resuelto con sus valores, todo eso. Sí, el ejercicio 2-2. ¿Alguna otra consulta? Listo, nos vemos mañana, ¿ya?